Si va solo, un pez es insignificante. En grupo, rigen los destinos de toda la costa. En las profundidades, miles de millones de sardinas comienzan su gran migración, impulsadas por un golpe de agua fría. Es el mayor movimiento de seres vivos de la Tierra y se va a convertir en la mayor emboscada de la naturaleza. Todos los depredadores de la costa esperan este acontecimiento para darse un banquete con las abundantes sardinas. Antes de que vuelvan a sumergirse en las profundidades. El gran banquete del océano. Frente al extremo meridional de África, el gélido Atlántico Sur se mezcla con el más templado Océano Índico. Estas aguas son frías y muy ricas en plancton gracias a los afloramientos del Atlántico. Son condiciones perfectas para la vida de estos pequeños peces. Miles de millones de sardinas viven aquí durante todo el año. Se desplazan y se alimentan en grupos de cientos de miles de individuos. A finales de abril, las corrientes oceánicas experimentan un sutil cambio. Cuando se acerca el invierno austral, los afloramientos y remolinos envían una corriente fría hacia el este. La corriente cálida de las agujas se aleja de la costa y permite que la corriente fría gane velocidad. Las sardinas, que prefieren el agua fría, se concentran instintivamente en la corriente más fría. ...250 kilómetros mar adentro, en el banco de las agujas, las sardinas empiezan a concentrarse, hasta formar un enorme cardumen de 30 kilómetros de longitud. Entonces, este superorganismo se lanza por la autopista de agua fría en dirección a la costa. Es la mayor migración del mundo por su masa, rivalizando con las grandes manadas del Serengeti. Pero la razón por la que lo hacen sigue siendo un misterio. Aparentemente el viaje no tiene ningún beneficio para los peces. Inevitablemente acabarán en un mar cálido e inadecuado para las sardinas. La distancia que recorren depende por completo de los caprichos de la corriente fría del año. Pero una cosa está clara: toda una red trófica depende de esta migración. Los depredadores ya se están preparando, anticipándose. Y algunos recorren cientos de kilómetros para encontrarlas. Para todos ellos, la migración de las sardinas puede marcar la diferencia entre comer bien o pasar hambre. Todos están a merced de la corriente. Si la temperatura del agua no supera los 20 grados, las sardinas pueden recorrer 1.600 kilómetros por la costa oriental de Sudáfrica. Pero si la corriente de agua fría se disuelve, los bancos darán la vuelta, se dispersarán o desaparecerán en las profundidades.
primer peligro está a tan solo 160 kilómetros del origen de las sardinas. Es una colonia de unos 4.000 lobos marinos de El Cabo. Son depredadores locales que recorren las aguas próximas a la costa. Sus cachorros necesitan leche cada 4 horas, por lo que sus madres no pueden alejarse mucho. Además, se resisten a abandonar la seguridad de los bosques de algas costeros. Estas grandes plantas los protegen del gran tiburón blanco. Para poder comer sardinas es necesario que sean los bancos los que se acerquen. Las madres necesitan estos peces tan grasos para producir más leche. Además, ya están preñadas de la camada del próximo año. Una posición precaria cuando la fuente de alimento es tan inconstante. La colonia está saturada. Los cachorros se pegan a sus madres. La tensión va en aumento. Pero este año, el mar cumple. La corriente fría empuja nubes de zooplancton hacia la costa, hacia la colonia de lobos marinos. Los pequeños peces siguen a sus presas y se meten en los bosques de algas. Para los lobos marinos, este es el mejor momento del año. Sus grandes aletas delanteras son muy potentes. Las mueven como remos para alcanzar 24 kilómetros por hora. Además, les permiten maniobrar cuando es más necesario. Los lobos marinos cooperan. Engullen a los peces enteros, incluso cuando están bajo el agua. Pero las sardinas no están indefensas. Durante el ataque se concentran formando una masa cada vez más compacta. Es un método probado. Los peces están equipados con una línea lateral, células sensoriales situadas en la cabeza, en el tronco y en la cola. Es lo bastante sensible como para percibir hasta el cambio más leve en el movimiento y la presión del agua. Cuando una sardina siente que su vecina se mueve, reacciona al instante. Millones de pequeños movimientos sincronizados que se combinan en uno solo para formar un superorganismo que cambia de forma y se escabulle para librarse de los depredadores. El ataque de miles de lobos marinos hambrientos apenas causa daños en el gigantesco cardumen.
Las sardinas siguen nadando a lo largo de la costa y los lobos marinos no las siguen. Tienen que regresar con sus hambrientos cachorros. El cardumen sigue siempre la corriente fría y puede recorrer hasta 60 kilómetros al día. Las hembras van poniendo huevos a lo largo de la costa, por lo que existe la teoría de que se trata de una migración reproductora anual. Otros creen que se debe tan solo al viento y al agua fría. A medida que avanzan, el agua es cada vez más cálida. Aunque no hay forma de saber cuándo o dónde, la corriente fría acabará por disiparse. Por ahora conserva su intensidad e impulsa a los peces a avanzar. A comienzos de mayo, las sardinas alcanzan una nueva meta volante. A 650 kilómetros de la colonia de leones marinos. La isla de los pájaros. Se trata de la mayor colonia del mundo de alcatraces del Cabo. Estas aves llevan 3 meses alimentando a sus polluelos. Puede que sean temibles depredadores del mar, pero también son padres amorosos. Son monógamos y siempre vuelven al mismo nido. Son muchos, así que deben competir por el espacio y por la comida. Con más de 200.000 aves, la colonia necesita 9.000 toneladas de pescado para la temporada de cría. Los alcatraces organizan todo su ciclo reproductor alrededor de la impredecible llegada de las sardinas. Los exploradores vuelven con el estómago lleno y con buenas noticias. Los peces se acercan. Este superorganismo de sardinas está a 30 kilómetros de la costa. Es una distancia asumible. Las aves ascienden a 30 metros de altura. Desde allí observan el banco de peces con su visión binocular. Se fijan en un objetivo. Entonces, se lanzan. Los alcatraces golpean el agua a 100 kilómetros por hora. Sus músculos mantienen las vértebras cervicales en su lugar.
Las bolsas de aire del rostro y del pecho absorben el impacto. Las sardinas descienden a aguas más profundas para escapar, pero la gran velocidad de las aves les permite seguir bajando. A 10 metros bajo la superficie. Si el alcatraz no alcanza su objetivo, contiene la respiración y nada como un pingüino para intentarlo de nuevo. Las primeras presas son para las crías. Los alcatraces se llenan el buche y regresan a la isla de las aves. Cada ave sabe exactamente dónde está su hijo. Llevan una carga muy valiosa. Si la migración es abundante, podrán sobrevivir más crías de alcatraz. Pero esta será su última comida gratis. Sus padres los abandonarán para siempre para seguir a los peces. Cualquier alcatraz que quiera comer deberá lanzarse a volar en pos de los cardúmenes. Esto es lo que motiva a los jóvenes a volar. Cuanta más hambre tienen, más se esfuerzan. La curva de aprendizaje es empinada, luchando contra el fuerte viento y el mar embravecido. Un aterrizaje forzoso sobre las olas es su primer error. Pero el oleaje no es el verdadero peligro. Los leones marinos también cazan en estas costas. Los polluelos no tienen fuerza ni experiencia para despegar desde el agua. Las plumas empapadas pesan mucho.
igual que los alcatraces han hecho mella en el banco de sardinas, la colonia de aves sufre sus propias bajas. Los más afortunados deben secarse las plumas e intentarlo de nuevo. No pueden perderse la primera caza de sardinas de su vida. Las sardinas viajan hacia el este a 10 kilómetros por hora. Se aproximan al primer peligro real de su viaje. Cuando llevan 1000 kilómetros recorridos, la costa gira hacia el norte y la plataforma continental se vuelve más estrecha. Las corrientes cálidas empujan la cápsula de agua fría de las sardinas hacia la costa. Miles de millones de sardinas deben pasar por este estrecho canal. El cardumen se vuelve más largo y delgado. Los peces se acercan más los unos a los otros. Esta corriente las lleva a un lugar llamado la costa salvaje. Es un tramo de costa de 300 kilómetros, una hermosa zona de transición entre los biomas templado y tropical. No es solo la unión entre aguas de diferentes temperaturas, sino también un cruce de caminos para miles de especies. Estamos en junio y las ballenas jorobadas viajan desde la Antártida hasta las zonas de cría más al norte. Otros viven aquí todo el año. Las sardinas están a solo 80 kilómetros de los delfines mulares del Indo-Pacífico que esperan con ansia la llegada del invierno. Estos delfines viven en grupos sociales de unos 25 miembros. Sus juegos permiten ver por qué son cazadores tan temibles. Son rápidos, se comunican y se desplazan como una unidad. El peor enemigo de las sardinas. Y este grupo es solo la avanzadilla de un ejército aún mayor. Los delfines comunes. Se pasan la mayor parte de la vida en las aguas cálidas junto a la costa. En esta época del año las crías están empezando a cazar. Sus madres tienen que destetarlos antes de la temporada de cría de la próxima primavera. La llegada de una multitud de peces sería lo ideal.
no hay ninguna garantía de que las sardinas lleguen hasta ellos. Entonces, ellos salen a su encuentro. En su viaje hacia el sur, cientos de grupos familiares se unen. Empieza a formarse una inmensa manada que se dirige hacia el cardumen para interceptarlo. ...160 kilómetros más al sur, las sardinas recorren la costa salvaje sin saber lo que van a encontrarse. La corriente se hace más estrecha y las acerca a aguas menos profundas. Así que el gran banco se fragmenta. Estos grupos más pequeños y aislados ofrecen una nueva oportunidad para los tiburones. Los tiburones de puntas negras y los tiburones areneros son especies migratorias que llegan desde las aguas más cálidas del norte. No se sabe mucho de su vida, pero se han descubierto criaderos en esta zona, lo que sugiere que los tiburones, como otras especies costeras, sincronizan su ciclo reproductivo con la migración de las sardinas. Los pequeños peces se enfrentan a docenas de tiburones. Parece una lucha desigual. Pero las sardinas encuentran su defensa en el grupo. Al moverse, el tiburón lanza una onda de presión por el agua. Las sardinas la detectan con su sensible línea lateral. Una de ellas se aparta del peligro y todas las demás la siguen. Es muy eficaz. Los tiburones nadan entre una nube de comida, pero no pueden girarse y morderlo bastante rápido. Los depredadores cambian de táctica. Con su explosiva velocidad intentan dividir el banco en grupos aún más pequeños. Pero les falta coordinación. Un grupo de atunes de 30 kilos entra en acción. Normalmente los tiburones cazan atunes, pero ahora parecen dispuestos a aceptar su ayuda. Los atunes más pequeños son mucho más ágiles. En pocos segundos separan una bola de sardinas del banco y la atrapan en la superficie, donde es más fácil para todos cazarlas. Los tiburones y sus habituales presas disfrutan de una tregua temporal para atacar los mismos objetivos.
El cardumen principal huye hacia el norte, dejando atrás fragmentos que serán aniquilados. Incluso las gaviotas se llevan su parte. Las sardinas se encuentran muy lejos de su hogar. Mientras el agua esté fría, seguirán adelante sin pensar. Se dirigen a un punto de la costa sudafricana que demostrará ser el principal hito de su viaje. Un muro de arenisca llamado Waterfall Bluff. Este promontorio rocoso desvía la corriente fría hacia el este, donde colisiona con el agua caliente que hay mar adentro. Algunos años, el agua fría puede superar este punto. Este año, no. La corriente se reduce a un fino hilo. Las sardinas se meten en el embudo como hipnotizadas. Todos y cada uno de los peces tienen la misma misión: seguir con el grupo y colocarse en el centro. Pero sin una corriente que lo guíe, el banco ya fracturado se divide aún más en pequeños bancos que persiguen las bolsas de agua fría hasta que se disuelven. El gran viaje de las sardinas se detiene. Y la situación es ideal para todos los depredadores. Un viejo enemigo las ha seguido todo este camino. Algunos alcatraces llevan 24 horas volando para interceptar a las sardinas. Y hay muchos más viviendo en estos acantilados. Es una dura prueba para los novatos. Los tiburones también han vuelto. Hasta ahora las sardinas han conseguido formar pequeñas bolas para mantener a los depredadores ocupados. Pero ahora son más vulnerables que nunca. Los alcatraces, desde las alturas, son los primeros en descubrir un cardumen parado. Estas aves tan llamativas funcionan como un faro que guía a todo un ejército. Es la gran manada de delfines, que reúne ahora a 20.000 ejemplares.
sardinas recurren a la única defensa que conocen: agruparse lo más juntas que pueden. Si una se mueve, todas se mueven. Pero los delfines están preparados. Su objetivo es impedir que el banco descienda a aguas más profundas. Coordinan sus esfuerzos para impedir que las sardinas huyan. Con precisión quirúrgica, separan grupos pequeños del cardumen principal. Generan burbujas que acorralan a los peces que intentan huir. Esto los obliga a estar cada vez más juntos. El instinto obliga a las sardinas a intentar estar en el centro del grupo. Pero ahora, las branquias de estos peces están exhaustas y luchan por extraer oxígeno de estas aguas turbulentas. Grupo a grupo, las van separando del cardumen y las exterminan. Las bajas crecen de forma exponencial. Los delfines son tan eficaces separando grupos de sardinas que facilitan el trabajo de todos los depredadores. Como los peces están en la superficie, los alcatraces pueden alcanzarlos fácilmente. Los jóvenes, de plumas oscuras, cazan como expertos. Los tiburones siguen a los delfines esperando el momento ideal para lanzarse sobre las bolas de sardinas. Al principio atacan los bordes. Después se lanzan hacia el centro. Los delfines son incansables.
Las crías imitan a sus mayores y comen pescado por primera vez. A lo largo de varios kilómetros de costa, todos los depredadores están sincronizados. Este extraño equipo formado por diferentes especies colabora para alcanzar su brutal objetivo. Hasta que llega el mayor de todos. Un rorcual de bride de 20 toneladas. Miles de sardinas devoradas de un solo bocado. El banquete dura varios días. El gran cardumen está hecho pedazos. Ahora es un buffet de 5 kilómetros. Las sardinas están demasiado confundidas y agotadas para reagruparse. Están a casi 1.300 kilómetros de casa. La corriente fría las ha engañado. Y ahora están perdidas y dispersas por un océano cálido y extraño. Solo son una presa fácil. Pero la historia no ha acabado. Llega el depredador más temible de todos. La orca. Tan inteligentes y colaboradoras como los delfines, pero 3 veces más grandes. Antes las orcas no viajaban al encuentro de las sardinas, pero ahora recorren miles de kilómetros para interceptar los bancos. Pero no han venido por las sardinas. Están aquí para cazar delfines. Ya no persiguen, ahora huyen. Las orcas no solo son más fuertes, sino que tienen más resistencia. Del mismo modo que los delfines acorralaban a los peces, las orcas se ocupan de los delfines.
Han separado uno de la manada. En cuanto identifican una presa, trabajan en equipo. Lo persiguen. Lo agotan. Después, lo embisten. Una y otra vez. Hasta que el delfín ya no puede nadar. Antes de comérselo, lo ahogan. Las orcas han obligado a los delfines a dispersarse. Sin los organizadores del banquete, las sardinas se reagrupan y huyen. La inmensa nube de peces que dominaba la costa desaparece de repente, como absorbida por el mar. Julio llega a su fin y los cazadores, saciados, se dispersan. Los alcatraces recorrerán hasta 100 kilómetros al día para buscar comida. Los tiburones continúan su migración, bien alimentados y más fuertes. Los delfines han conseguido destetar a sus crías. Las grandes manadas se dispersan y los grupos familiares regresan a sus territorios. La corriente fría les ha llevado el banquete que todos esperaban. Ahora desaparece en las aguas cálidas del Océano Índico. Algunos creen que las sardinas se dispersan por el mar y se reproducen en secreto en las profundidades. Otros dicen que vuelven sobre sus pasos recorriendo 1600 kilómetros hasta su hogar frente a El Cabo. El año que viene, la corriente fría volverá a formarse, quizás más fuerte, quizás más débil que la última. Y miles de millones de sardinas se verán obligadas a seguirla y a enfrentarse a la muerte con un objetivo que aún no conocemos.